Nunca pensé que el silencio pudiera pesar tanto. El de después del golpe, digo. Antes de eso, todo era ruido. El motor de mi coche forzado al límite, la lluvia torrencial golpeando el parabrisas como si quisiera romperlo, y sobre todo, el eco de la voz de mi padre. Sus últimas palabras rebotaban dentro de mi cabeza, más fuertes que la tormenta de fuera. Estás vacía por dentro. Vacía. Quizá tenía razón. Por eso pisaba el acelerador, para llenar ese hueco con velocidad, con peligro, con cualquier cosa que no fuera su decepción. Mi coche, un trasto viejo que yo misma mantenía con vida, era mi único refugio, mi confesionario. Cada portazo era una blasfemia, cada kilómetro, una oración desesperada por alejarme de esa casa que olía a incienso y a juicio, la casa del pastor, mi jaula. Esa noche, la jaula se me había hecho más pequeña que nunca. La discusión, la rabia, era un animal herido buscando una salida, y la encontré en la carretera. Las luces de los faros cortaban la oscuridad, convirtiendo las gotas de lluvia en diamantes fugaces. Me sentía poderosa, te juro. Por primera vez en todo el día, sentía que tenía el control. Qué ironía, ¿verdad? Creer que tienes el control justo un segundo antes de perderlo para siempre. Pero lo más extraño todavía no había pasado. La curva apareció de la nada, una boca negra y hambrienta en mitad de la noche. Giré el volante, pero las ruedas ya no obedecían. Flotaban sobre una película de agua y traición. Recuerdo perfectamente el sonido. No el del golpe, sino el de antes. El chirrido agudo y desesperado del caucho contra el asfalto mojado. Un grito de auxilio que duró una eternidad y un instante. Mis manos se aferraron al volante con una fuerza que no sabía que tenía. Vi las luces de un árbol, o quizá era un poste, no lo sé, acercándose a una velocidad irreal. No grité, no tuve tiempo, solo pensé, con una claridad absurda y helada, ya está. Luego, el impacto, un estruendo sordo y violento que pareció venir de todas partes y de ninguna. El mundo se convirtió en un caos de metal retorciéndose, de cristales que estallaban en 1000 pedazos. Sentí cómo mi cuerpo se lanzaba hacia adelante y el cinturón me partía el pecho en dos. Y después llegó ese silencio, un silencio absoluto, denso, un silencio que olía a gasolina, a metal quemado y a la tierra mojada que entraba por la ventanilla rota. La lluvia seguía sonando, pero era un sonido lejano, como el de un recuerdo, y un frío que no era de la noche empezó a subirme por las piernas. Me estaba apagando. Y no tenía miedo, solo una curiosidad inmensa por saber qué venía después. Mi vida tenía 2 bandas sonoras. La primera era la de los domingos por la mañana, himnos solemnes, el murmullo de las oraciones y la voz grave de mi padre llenando cada rincón de la iglesia. La segunda, la mía, era la de un jukebox grasiento en un bar de carretera, con rock clásico y canciones de corazones rotos, y te juro que la segunda era mucho más honesta. Mi santuario olía a café quemado, a fritanga y a la cerveza barata que se derramaba sobre la madera vieja de la barra. Se llamaba El Caimán. El neón de la entrada parpadeaba, medio fundido, como si estuviera a punto de rendirse, pero nunca lo hacía, como su clientela. Allí yo no era la hija del pastor, era solo la chica que te servía un café doble, sin preguntas, a las 5 de la mañana y que sabía escuchar. Me encantaba mi trabajo, me encantaban las manos agrietadas de los camioneros, las risas roncas de las mujeres que habían vivido demasiado y las historias que se contaban en voz baja, como confesiones que no buscaban perdón, solo un testigo. Eran historias de verdad, de asfalto, de errores y de facturas por pagar. Nadie allí intentaba ser un ejemplo para nadie, simplemente sobrevivían. Y en esa honestidad brutal, yo encontraba una paz que la iglesia nunca me supo dar, pero esa libertad, como todo, tenía un precio. El precio se pagaba cada vez que aparcaba mi coche, un trasto viejo que yo misma mantenía con vida frente a la casa pastoral. El contraste era casi una bofetada. Pasar del caos ruidoso y vivo de El Caimán al silencio pulcro y ordenado de mi casa era como sumergirse en agua helada. La puerta se cerraba, y el olor a fritanga de mi ropa de trabajo parecía una ofensa, una blasfemia en el aire que olía a cera para muebles y a libros antiguos. Mi casa no era un hogar,
era un escenario, y los domingos eran la función principal. El vestido que mi padre consideraba decente, que a mí me picaba y me apretaba en todas partes, la sonrisa fija en la primera fila, la cabeza ligeramente inclinada durante el sermón, fingiendo una devoción que no sentía. Me sentía como una impostora en mi propia vida, una pieza decorativa para validar el discurso de mi padre. Él no era un mal hombre. Ojalá lo hubiera sido, todo habría sido más fácil. Habría sido más fácil odiar a un tirano. Pero mi padre era un hombre de fe inquebrantable, convencido de que su camino era el único, y me amaba a su manera, una manera hecha de reglas, de versículos, y de una constante y silenciosa decepción en su mirada cada vez que yo volvía a casa oliendo a mundo real. Nuestras cenas eran un campo de minas, silencios largos, rotos por preguntas que eran acusaciones disfrazadas. ¿Estuvo tranquilo el trabajo? ¿Qué significaba? ¿Cuántos borrachos y pecadores has atendido hoy? O su favorita: hija, tienes que alimentar el espíritu, no solo el cuerpo. Lo decía mientras miraba mi plato, pero yo sabía que hablaba de mi alma. Según él, mi alma estaba famélica, y yo en mi soberbia no entendía que su jaula estaba hecha de miedo. Miedo por mí. Yo no odiaba a Dios, simplemente no creía en el suyo. El Dios de mi padre era un contable cósmico, un vigilante severo que apuntaba cada uno de mis fallos en un libro mayor, un Dios de prohibiciones, de juicios y de castigos eternos. Yo no podía hablarle a un ser así. ¿Cómo vas a amar a alguien a quien solo le puedes tener miedo? Así que elegí el silencio, un pacto de no agresión. Yo no le molestaba a él, y esperaba que él hiciera lo mismo conmigo. Mi coche era mi única confesión. El motor tosiendo al arrancar era mi amén. El volumen de la radio al máximo era mi forma de ahogar los salmos que todavía resonaban en mi cabeza desde la infancia. Cada kilómetro que me alejaba de esa casa era una pequeña victoria, una bocanada de aire. Era mi espacio, mi territorio, el único lugar donde las reglas las ponía yo, el único lugar donde podía ser yo misma sin adjetivos. Con el tiempo me acostumbré a esa doble vida. Me convertí en una experta en cambiar de piel, la camarera de lengua afilada y sonrisa fácil por la noche, la hija silenciosa y obediente por el día. Funcionaba, o eso creía yo. Me había convencido de que podía mantener esos dos mundos separados para siempre, sin que uno contaminara al otro. Poco imaginaba que estaba a punto de descubrir que no existen mundos separados, solo uno, y que a veces se rompe. Recuerdo perfectamente el último día normal. Fue un martes. Llovió por la tarde. Serví cafés, limpié la barra, escuché a un viejo camionero contarme por 10ª vez cómo se le había aparecido un fantasma en la carretera de Extremadura. Me reí. Le dije que tuviera cuidado. Al cerrar, el aire olía a tierra mojada, a tormenta que se acercaba. Me sentí viva, llena de esa energía extraña que precede a las tempestades. Subí al coche y por un segundo me quedé quieta, con las llaves en la mano. Tuve una sensación extraña, un escalofrío, como si algo no estuviera en su sitio, pero lo ignoré, como siempre hacía con las cosas que no podía explicar. Puse la música, encendí los faros y arranqué, lista para volver a la jaula, para la discusión de siempre. No sabía que ese día todo iba a girar en mi contra. El trayecto a casa siempre era el peor. 10 kilómetros de asfalto oscuro que se sentían como una cuenta atrás. Esa noche, la lluvia era casi bíblica, un diluvio que golpeaba el techo del coche con la furia de 1.000.000 de dedos acusadores. Las escobillas del limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida, moviéndose de un lado a otro en un ritmo frenético y desesperado que imitaba los latidos de mi corazón. Cada ráfaga de viento parecía querer arrancarme de la carretera y lanzarme a la cuneta. A lo lejos, vi las luces de la casa pastoral, una isla de luz amarilla y ordenada en medio del caos de la tormenta. Para cualquiera sería una imagen de refugio, de hogar. Para mí era la luz de un faro que te guía directamente contra las rocas. Reduje la velocidad, no por prudencia, sino para alargar el momento, para robarle unos segundos más a mi libertad. Aparqué el coche y me quedé un instante dentro, escuchando la lluvia, sintiendo el motor vibrar bajo mis pies. Era mi armadura y estaba a punto de quitármela. Sabía lo que me esperaba. El silencio tenso,
la mirada de mi padre por encima de sus gafas de leer. La pregunta que no era una pregunta, ¿son horas de llegar? No era por la hora, nunca lo era. Era por el olor a tabaco y a fritanga que se pegaba a mi ropa, por la forma en que mi pelo estaba revuelto, por la vida que yo había elegido y que él simplemente no podía, o no quería, entender. Pero la tormenta de fuera no era nada comparada con la que me esperaba dentro. Entré en casa intentando no hacer ruido, como una ladrona en su propio hogar. Imposible. Él estaba allí, sentado en su sillón de siempre, con la Biblia abierta sobre las rodillas, aunque no la leía. Solo esperaba. El aire olía a cera de muebles y a una especie de santidad rancia. El contraste con el bar era tan violento que me mareaba. Dejé las llaves en la mesita y el sonido metálico pareció un disparo en mitad de la noche. «Tarde otra vez», dijo, sin levantar la vista. Su voz no era de enfado, era peor. Era de una decepción profunda, casi geológica. La clase de decepción que se ha ido acumulando durante años, capa sobre capa. No respondí. ¿Para qué? Cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra en el sermón que estaba a punto de empezar. Me quité la chaqueta mojada, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. «Hueles a ese sitio», continuó. «Hueles a un mundo sin Dios». Y ahí estaba, la chispa. La sentí encenderse en mi estómago, una bola de fuego pequeña y caliente. «Papá, por favor, estoy cansada». Pero él ya se había levantado. Era un hombre alto, y cuando se ponía de pie parecía llenar toda la habitación con su presencia y su juicio. ¿Cansada? ¿Cansada de qué? ¿De huir? ¿De vivir como si no tuvieras alma? Te juro que intenté contenerme. De verdad que sí, pero sus palabras eran como gasolina. Cada una de ellas alimentaba esa rabia que yo guardaba bajo llave, la rabia de no ser suficiente, de ser una pieza equivocada en su puzzle perfecto. Exploté. No recuerdo exactamente todo lo que le grité. Era un torrente de frustración, de años de silencio forzado saliendo a borbotones. Le eché en cara su rigidez, su cielo en blanco y negro, su incapacidad para ver a la persona que tenía delante. Y entonces solté la frase que lo rompió todo. Le grité con toda la fuerza de mis pulmones que prefería 1000 veces el infierno del que tanto me hablaba a su cielo de aburrimiento y de reglas vacías. Su rostro cambió. La decepción se convirtió en algo más afilado, más doloroso. Me miró, y por primera vez vi algo parecido a la derrota en sus ojos. Sus hombros se hundieron un poco, y con una voz que era apenas un susurro, me dijo la frase que se convertiría en mi sentencia. «El problema no es mi cielo, hija. El problema es que estás vacía por dentro». Eso fue todo. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier grito. Me quedé sin aire. No había nada más que decir. Di media vuelta. Cogí las llaves de la mesita y salí corriendo de allí con el eco de sus palabras persiguiéndome, clavándose en mi espalda como cuchillos. La lluvia me empapó al instante, pero no me importó. Solo quería escapar. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Me metí en el coche de un salto, con las manos temblando tanto que apenas acerté a meter la llave en el contacto. Arranqué el motor y el rugido fue mi propio grito. Pisé el acelerador a fondo, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que irme. Lejos. La rabia era un velo rojo delante de mis ojos. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que se colaba por la ventanilla mal cerrada. La carretera era una cinta negra y brillante, hipnótica. Las luces de los faros apenas conseguían abrirse paso en la cortina de agua. El coche, mi viejo y fiel santuario, parecía protestar, forzado más allá de sus límites. El mundo exterior era un borrón de luces y sombras. Dentro de mi cabeza solo había una cosa, sus palabras. «Estás vacía por dentro. Vacía, vacía, vacía». Pisé más fuerte el acelerador. Quería sentir algo, cualquier cosa que no fuera ese hueco helado en el pecho. Velocidad, peligro, adrenalina, algo que me hiciera sentir viva, aunque fuera por un segundo. La música estaba a todo volumen, pero yo no la oía. Solo oía su voz. Y entonces, la curva. La vi demasiado tarde. Una curva cerrada que conocía de memoria, pero que esa noche, con la rabia y la lluvia, se transformó en una trampa mortal. Giré el volante con brusquedad, un movimiento instintivo y desesperado, y sentí cómo el coche me desobedecía por primera vez. Oí el chillido de las ruedas,
un lamento agudo contra el asfalto mojado, un sonido que parecía estirar el tiempo, haciéndolo denso y pegajoso. El coche empezó a derrapar, a bailar una danza horrible sobre el agua. Por un instante eterno todo fue en cámara lenta. Vi los árboles de la cuneta acercándose, sus ramas como brazos esqueléticos listos para atraparme. Luego, el golpe. No fue un sonido, fue una fuerza que me atravesó el pecho, un estruendo metálico y sordo que pareció romper el mundo en dos. El impacto me lanzó hacia adelante, y el cinturón de seguridad se me clavó en las costillas, robándome el aliento. El mundo empezó a girar, una licuadora de cristales rotos, de metal retorciéndose, y del olor agrio del aceite caliente. Oí el crujido de mi propio cuerpo, un sonido seco y horrible que nunca olvidaré. Y justo cuando pensé que el ruido era lo peor, me di cuenta de mi error. Todo se detuvo con la misma brusquedad con la que había empezado. El coche quedó en una posición imposible, ladeado, con el techo contra un árbol. El motor se cayó, la música se apagó, la lluvia seguía cayendo, pero ahora su sonido era lejano, como si viniera de otro universo. Sentí algo caliente y pegajoso resbalando por mi frente. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. No sentía dolor, solo una extraña y pesada desconexión, como si estuviera flotando fuera de mí misma. Las luces del salpicadero parpadearon una última vez, una despedida débil y patética, y se apagaron. La oscuridad me envolvió, una oscuridad total, absoluta. No era la oscuridad de la noche, era algo más profundo, era la ausencia de todo. Y con la oscuridad vino el silencio, un silencio tan denso, tan completo que se tragó el sonido de la lluvia, el pitido en mis oídos y hasta mi propio nombre, la nada. Y yo cayendo en ella. Caer en la nada no es como caer desde un edificio. No había suelo que me esperara, ni aire que rozara mi piel. Era una deriva lenta, interminable, en un silencio que era mucho más que la ausencia de sonido. Era un vacío que se lo tragaba todo. Mi propio pulso, mi respiración, mis pensamientos. Todo era absorbido por una negrura espesa, como si estuviera flotando en tinta. Al principio, busqué algo a lo que aferrarme, un recuerdo, una imagen, la cara de mi padre, pero no había nada, solo yo, y un frío que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era el frío de la nieve ni el del viento helado, era el frío de la ausencia total de calor, de vida, de conexión, un frío del alma. Y entonces me di cuenta de que no estaba sola del todo. Allí, flotando conmigo en esa oscuridad infinita, estaban mis acciones. Cada portazo que di al salir de casa, cada grito lanzado en la cocina, la cara de mi padre al oírme decir que prefería el infierno a su cielo. No eran recuerdos que yo veía en una pantalla, eran presencias, frías y pesadas, flotando a mi lado. El peso de mi rabia, la amargura de mi resentimiento, el nudo de mi orgullo. Todo estaba allí, tangible, real. Me sentía asfixiada por mi propia vida. Cada elección, cada palabra hiriente, se repetía en un bucle silencioso, aplastándome. Y lo entendí. Entendí las palabras de mi padre. Estás vacía por dentro. Lo estaba. Había pasado tanto tiempo luchando contra algo que me había olvidado de construir nada en mi interior. Mi identidad era una reacción, un no gigante. Y en la ausencia de todo, ese no era lo único que quedaba. Fue entonces cuando lo pensé con una claridad aterradora. Así que esto es el final. El infierno no era un lugar de fuego y castigo. Te juro que no. El infierno es una habitación a solas contigo mismo, con la repetición eterna de cada oportunidad que tuviste de amar y elegiste el odio. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Justo cuando acepté ese destino, cuando me rendí a la idea de que me merecía esa eternidad de ecos fríos, algo cambió. En la lejanía de esa negrura sin fin, apareció un punto, diminuto, como una estrella solitaria en un universo muerto. Al principio pensé que era una alucinación, un último truco de mi cerebro antes de apagarse, pero no se fue. Al contrario, empezó a crecer, muy lentamente, sin prisa, y no era una luz blanca y cegadora como la de los faros de un coche. Era cálida, tenía el color del primer rayo de sol en una mañana de invierno, un tono dorado, suave, que no hería los ojos. Era una luz que te invitaba a mirar, no que te obligaba a apartar la vista.
y con la luz vino una sensación nueva. El frío empezó a retroceder, no de golpe, sino como si la marea estuviera bajando. Esa presión en mi pecho, el peso de mis errores, empezó a aligerarse. No sentí miedo, ni siquiera sorpresa, solo sentí una calma que no sabía que existía, una paz profunda, como si por fin pudiera soltar el aire que llevaba conteniendo toda mi vida. La luz seguía expandiéndose, llenando el vacío. No hacía ruido, pero parecía tener una especie de melodía silenciosa. Y mientras me envolvía, empecé a sentir algo más, una presencia. No sé cómo explicarlo porque no tenía forma. No era una figura humana, ni un ángel con alas, ni nada de lo que había visto en los libros de la iglesia de mi padre. Era una certeza, la certeza de no estar sola, la certeza de ser vista, pero vista de verdad, hasta el último rincón de mi alma. Esta presencia lo sabía todo de mí, conocía cada portazo, cada mentira, cada pensamiento lleno de rabia que había tenido. Conocía el placer que sentía al provocar a mi padre, la soledad que escondía detrás de mi sonrisa en el bar. Conocía el vacío del que él hablaba, lo conocía todo, y lo increíble, lo que rompió algo dentro de mí, es que no sentí ni una pizca de juicio, ni una. No había condena, no había decepción, solo una aceptación total, incondicional, y la luz que ya lo llenaba todo se convirtió en un abrazo. No un abrazo físico, con brazos, sino una sensación de ser sostenida, de ser acogida por completo. Todo ese veneno que yo creía que era mi identidad, toda esa ira que usaba como escudo, simplemente se disolvió en esa calidez, se desvaneció como la sal en el agua, y en el centro de esa paz oí una voz. No sonó en mis oídos, porque allí no había sonido. Habló directamente en mi centro, en esa parte de mí que siempre había estado escondida y asustada. Era una voz que no era ni masculina ni femenina, era la voz de la propia calidez, de la propia luz, y me dijo una sola cosa, con una claridad que lo cambió todo para siempre. Yo no soy la religión que odias, soy el amor que tu padre siempre intentó enseñarte. El impacto de esas palabras fue más fuerte que el del coche contra el árbol. Fue como si una cerradura oxidada durante 20 años girara de repente con una suavidad increíble, abriendo una puerta que ni siquiera sabía que existía. De repente, vi toda mi vida desde otra perspectiva. Vi a mi padre, no como un carcelero, sino como un hombre torpe intentando hablar un idioma que no dominaba. Sus sermones, sus reglas, sus miradas de decepción, no eran juicios, eran su forma imperfecta, humana y desesperada de intentar mostrarme ese amor, esa calidez que yo estaba sintiendo en ese mismo instante. Él intentaba describirme el sol usando solo palabras, y yo me había pasado la vida odiando sus descripciones en lugar de intentar mirar hacia arriba. Me di cuenta de que había estado peleando contra un fantasma. Había construido mi vida entera en oposición a una caricatura, a una idea equivocada que yo misma había alimentado. El Dios severo y vigilante no existía. Solo existía ese abrazo, esa presencia que me conocía y me amaba, no a pesar de mis defectos, sino con ellos incluidos. Y en ese momento de claridad absoluta, sentí que la pieza que me faltaba encajaba, la pieza que me permitiría perdonar a mi padre, y lo más difícil, perdonarme a mí misma. La sensación de deriva se detuvo. Ya no estaba cayendo ni flotando, estaba anclada en esa comprensión, en esa paz, y supe, con la misma certeza con la que sentía ese abrazo, que mi viaje en la oscuridad había terminado. Era el momento de volver. No fue como volver a la orilla nadando, fue como si me hubieran arrojado de golpe a un mar de hielo y cristales rotos. El primer sonido que registré fue un pitido, rítmico, agudo, insoportable. Perforaba la niebla de mi mente una y otra vez. Luego vino el olor, una mezcla áspera de alcohol y lejía que me quemaba la nariz. Y justo después, el dolor. Un dolor sordo, profundo, que no estaba en un solo lugar, sino que era todo mi cuerpo. Cada hueso, cada músculo, cada centímetro de piel era un grito silencioso. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados pesaban como si fueran de plomo. Luché contra ellos, una batalla que pareció durar una eternidad. Cuando por fin lo conseguí, todo era una mancha borrosa de luz blanca y formas indefinidas.
Parpadeé 1, 2, 3 veces, y entonces una de esas formas cobró nitidez. Era una silla, y en la silla, encorvado, con la cabeza entre las manos, estaba mi padre. No era el pastor imponente del púlpito con su voz de trueno y su mirada juzgadora. Era solo un hombre agotado, con la ropa arrugada y una barba de 2 días que le ensombrecía la cara. Sus hombros estaban hundidos, vencidos, y en 1990, ese instante, las palabras que había oído en la oscuridad resonaron con una fuerza brutal. Soy el amor que tu padre siempre intentó enseñarte. Pero el verdadero shock no fue el dolor ni el pitido de las máquinas. El verdadero shock fue verle así y no sentir ni una pizca de la rabia que me había consumido durante años. Solo sentí una compasión inmensa, una ternura que me rompió por dentro. Él levantó la cabeza, como si hubiera sentido mi mirada, y nuestros ojos se encontraron. Vi el terror en los suyos, y luego un alivio tan profundo que pareció quitarle 10 años de encima. Se abalanzó hacia la cama, con cuidado de no tocar los cables y los tubos que me envolvían. Sus manos temblaban mientras buscaban la mía. «Hija», susurró, y la voz se le quebró. Yo no pude decir nada. Solo le apreté la mano con la poca fuerza que tenía. Y por primera vez en mi vida, las palabras salieron sin esfuerzo, sin filtro, sin ira. «Papá», dije, con la garganta seca y rasposa. «Lo siento». «No sé qué», entendió él en ese momento. Probablemente pensó que me disculpaba por el accidente, por el susto, por la discusión, pero yo me estaba disculpando por todo, por los años de guerra, por no haber visto más allá de sus sermones, por haberle odiado por quererme de la única forma que sabía. Lloró, sin hacer ruido, con las lágrimas cayéndole por las mejillas y perdiéndose en la barba. Y yo lloré con él. No había sermones, no había reproches. Solo 2 personas rotas, encontrándose por fin en medio de los escombros. Y sin embargo, lo más increíble aún estaba por llegar. Los días siguientes fueron una lenta y dolorosa escalada de vuelta a la vida. Entraban y salían médicos y enfermeras, hablaban de fracturas múltiples, de una hemorragia interna que se había detenido milagrosamente, de un traumatismo craneal severo. Usaban palabras como pronóstico reservado y recuperación larga. Un médico joven, con cara de no creérselo del todo, me miró un día y me dijo: «No sabemos cómo lo hiciste. Por los datos del accidente, por el estado del coche. En términos médicos no deberías estar hablando conmigo ahora mismo». Cada palabra que decían era una validación externa de lo que yo sabía que había pasado. Yo no había estado allí, había estado en otro lugar, en ese vacío cálido, aprendiendo algo que ninguna ciencia podía explicar. Mi padre no se separaba de mi lado, me leía, me hablaba de cosas sin importancia, a veces simplemente se sentaba en silencio. Era un silencio nuevo, cómodo. Ya no era el silencio de la tensión, sino el de la compañía. Pero la pieza que lo cambió todo, la que me hizo temblar de verdad, vino de alguien que no esperaba. Una tarde, una semana después de despertar, un hombre uniformado llamó a la puerta de la habitación. Era uno de los paramédicos que me había atendido en el lugar del accidente. Dijo que pasaba por el hospital y que quería ver cómo estaba. Mi padre le ofreció su silla y él se sentó a mi lado. Era un hombretón grande, con manos como palas y una mirada amable. Me contó que había sido el primero en llegar. Describió la escena con una profesionalidad que no lograba ocultar el horror. El coche era un acordeón de metal, irreconocible. El árbol contra el que choqué se había metido hasta el asiento del copiloto. Me dijo con la voz un poco más baja: «Cuando te encontramos, no tenías pulso, te lo juro. Estábamos preparando el protocolo para declarar el fallecimiento». Sentí un escalofrío. Empezamos la reanimación casi por inercia, sin mucha esperanza, continuó. Y de repente, después de varios minutos, tu corazón volvió a arrancar. Así, de la nada. Los compañeros y yo nos miramos. Llevamos 20 años en esto. Hemos visto de todo, pero nunca algo así. Se quedó en silencio un momento, mirando por la ventana. Parecía que dudaba en seguir. «Pero eso no es lo más raro», dijo finalmente, volviéndose hacia mí. Su mirada era intensa, casi confusa. «Lo que no se me va de la cabeza es tu expresión. Cuando te sacamos de entre los hierros, no sé cómo explicarlo, tenías una sonrisa, una pequeña sonrisa,
y una expresión de paz en la cara que era imposible. Con esos huesos rotos, con todo, parecías estar durmiendo el sueño más tranquilo de tu vida. Nunca, jamás, he visto algo parecido. En ese momento, el pitido de las máquinas, el olor a antiséptico y el dolor de mis costillas desaparecieron. Volví a sentir el abrazo, volví a oír la voz, y supe, con una certeza que me ancló a la cama del hospital, que no me lo había imaginado. Había sido real, todo había sido real. Ya no se trataba de creer o no creer. Se trataba de cómo vivir sabiendo que la realidad era infinitamente más grande y extraña de lo que nunca me había atrevido a imaginar. Las palabras del paramédico se quedaron flotando en el aire desinfectado de la habitación, mucho después de que él se marchara. Una sonrisa. Yo tenía una sonrisa mientras mi cuerpo estaba roto. Y en ese silencio, roto solo por el pitido rítmico de la máquina a mi lado, miré a mi padre. De verdad creo que lo miré por primera vez en años. No al pastor, no a la figura de autoridad contra la que llevaba toda mi vida luchando. Vi a un hombre cansado, con los hombros caídos por el peso de un miedo que yo le había provocado. Sus ojos se abrieron lentamente, como si despertara de un sueño agitado, y se encontraron con los míos. No dijo nada. No hubo un «te lo dije», ni un sermón, ni una pregunta. Solo me miró, y en su mirada vi el reflejo de un amor tan inmenso y tan torpe que me rompió por dentro, más que cualquier hueso en el accidente. Alargué la mano con un esfuerzo que me costó un universo y la puse sobre la suya. Estaba fría, y por primera vez no la aparté. Nos quedamos así, en silencio, y sentí que por fin hablábamos el mismo idioma. Los días en el hospital se convirtieron en una especie de limbo sagrado, un tiempo fuera del tiempo. El dolor era constante, un recordatorio agudo y punzante de que estaba viva, de que había vuelto, pero ya no luchaba contra él. Lo aceptaba. Era el precio de la entrada, la prueba tangible de mi regreso. Empecé a notar cosas que antes me habrían parecido insignificantes. La forma en que la luz del sol de la mañana dibujaba un rectángulo dorado en el suelo. El sabor del agua. Te juro que nunca nada me había sabido tan bien. El zumbido de las luces del pasillo por la noche. Todo se había vuelto intenso, vivo. El mundo no había cambiado, pero mis ojos sí. Mi padre venía cada día. Se sentaba en esa silla, incómoda, y a veces leía la Biblia en voz baja, pero no para mí. Parecía que era para él, como si buscara sus propias respuestas. Otras veces simplemente me leía una novela o me contaba noticias del pueblo. Hablábamos de cosas sencillas, del tiempo, de la comida del hospital, y en esa normalidad, en esa ausencia de drama, nuestra relación empezó a sanar. La rabia que yo sentía se había disuelto en la oscuridad y en su lugar solo quedaba una especie de calma triste. Pero el verdadero reto no estaba entre esas cuatro paredes, claro. Estaba fuera. Cuando me dieron el alta, salir del hospital fue como nacer de nuevo. El aire frío en la cara me hizo llorar. El ruido del tráfico, que antes odiaba, me sonó a la sinfonía más hermosa del mundo. Cada bocanada de aire era un regalo. Mi padre me llevó a casa, a la casa pastoral, a mi antigua jaula de cristal. Entré en mi habitación y todo estaba igual. Los pósteres de bandas de rock en las paredes, la ropa tirada por el suelo, todo era un eco de la chica que yo era, una chica enfadada que ya no reconocía. Me senté en la cama y sentí el peso de ese silencio. Ya no era un silencio opresivo, el de un Dios que me vigilaba para juzgarme. Era un silencio lleno de esa presencia, de ese abrazo que sentí en la negrura. No necesitaba rezar, no necesitaba arrodillarme, solo tenía que respirar para sentirlo. Era como si me hubieran afinado por dentro, como si ahora vibrara en una frecuencia diferente. Las primeras semanas fueron extrañas. Caminaba por el pueblo y veía a la gente con otros ojos. Ya no veía a los feligreses de mi padre como un grupo de beatos hipócritas. Veía a personas, cada una con su propio vacío, con sus propias grietas, buscando, como yo, algo a lo que agarrarse. Veía su torpeza, su miedo, su esperanza, y sentía una conexión profunda con ellos, con todos. Mi fe ya no era una lista de «no harás», sino un simple y abrumador «estás aquí, estás viva, estás respirando». El resto es ruido. Una tarde, mi padre entró en mi habitación.
No llamó a la puerta, solo se quedó en el umbral. Llevaba en la mano una caja de herramientas vieja, la suya. «El coche está en el desguace», dijo en voz baja. «Irrecuperable. Pero pensé que quizás querrías guardar esto». Abrió la caja y dentro estaba el pomo de la palanca de cambios de mi viejo trasto. Era una bola de billar, el número 8, que yo misma había instalado. Estaba arañada y sucia, pero era mía. La cogí. Estaba fría y pesada en mi mano. Era un trozo de mi vieja vida, de mi rabia, de mi huida. Y no sentí nada malo, solo gratitud. Miré a mi padre y le dije: «Tenías razón, papá, estaba vacía por dentro». Él asintió con los ojos húmedos. «Yo también», confesó. «Creía que se trataba de llenar ese vacío con reglas y sermones, pero me equivocaba. Se trata de llenarlo con...». No terminó la frase. No hacía falta. Ya no trabajo en el bar de carretera. Mis heridas todavía no me lo permiten, pero a veces voy, me siento en la barra, pido un refresco y escucho las historias, las risas, las quejas, y ya no siento que ese es mi refugio contra el mundo de mi padre. Ahora entiendo que ambos mundos, el bar y la iglesia, están llenos de lo mismo, gente buscando un poco de amor, un poco de paz. Lo que no sabía es que la prueba más difícil no era recordar lo que viví, sino aprender a integrarlo en el día a día. La gente del pueblo me miraba distinto, algunos con pena, otros con una curiosidad morbosa. La hija del pastor que casi se mata. Oí rumores, que si había tenido una visión, que si me había vuelto una santa. Nada de eso importaba. Yo no tenía respuestas para ellos, apenas las tenía para mí. No me he vuelto una devota que va a misa cada domingo. No he cambiado mi forma de vestir ni la música que escucho. La transformación no ha sido por fuera, ha sido en el núcleo, en el centro de mi ser. Es una certeza silenciosa que me acompaña a todas horas. La certeza de que no estamos solos, de que el amor es la tela con la que está hecho. Todo esto, aunque a veces no sepamos verlo, ya no peleo batallas imaginarias, ya no grito contra fantasmas. He cambiado la autopista de 6 carriles por un camino más estrecho, sí, pero no es el camino de Dios que mi padre describía. Es el mío, y por primera vez no tengo prisa por llegar a ningún sitio. Claro, aquí tienes el bloque narrativo final, continuando desde el contexto proporcionado y siguiendo todas tus instrucciones. Es el mío, y por primera vez no tengo prisa por llegar a ningún sitio. Es extraño, ¿sabes? Toda mi vida fue una carrera. Huir de casa, huir del sermón, huir del silencio que yo confundía con vacío. Ahora a veces me quedo quieta a propósito. Siento el sol en la cara y es como si fuera la primera vez. Escucho la lluvia caer y no es el preludio de una discusión, es solo lluvia. El mundo dejó de ser un escenario para mi guerra personal y se convirtió simplemente en el mundo. Y es mucho más grande y más bonito así. Con mi padre, es curioso. Ya no discutimos. A veces solo nos sentamos en el porche con 2 tazas de café y no decimos nada en media hora. Y te juro que en ese silencio nos decimos más que en todos los gritos de mi adolescencia. El otro día me miró y por primera vez en años no vi decepción ni vi al pastor. Vi a un padre que tenía miedo de perder a su hija. Y yo, por primera vez, no vi a un carcelero. Vi a un hombre que me quería de la única forma que sabía. Es un lenguaje nuevo que estamos aprendiendo juntos, uno sin palabras. Está hecho de gestos torpes, de miradas que antes evitábamos y de una paz que pesa más que cualquier sermón. Pero lo más difícil no fue hacer las paces con él, sino conmigo misma, porque toda esa rabia que yo sentía era mi combustible, era lo que me hacía levantarme por las mañanas para demostrarle al mundo y a él que yo podía sola. Cuando desapareció después del accidente, me sentí desnuda, sin mi armadura de cinismo y enfado. ¿Quién era yo? Me temblaban las manos al pensar en ello. Tuve que aprender a caminar de nuevo, pero sin las muletas del resentimiento, y empecé a ver las cosas de otra manera. Volví al bar, sí, y vi a Juan, el dueño, pasándole un billete a un chaval que no tenía para gasolina, diciéndole por lo bajo que se lo devolviera cuando pudiera, y el domingo siguiente acompañé a mi padre a la iglesia, no por obligación, sino por curiosidad, y vi a una señora mayor compartir su libro de cánticos con una chica joven que no conocía de nada, y lo entendí.
El abrazo que sentí en la oscuridad no era un evento aislado, no fue un milagro exclusivo para mí. Está en todas partes, todo el tiempo, en el bar y en la iglesia, en un gesto amable, en una palabra de consuelo, en el silencio compartido, solo que yo estaba demasiado ocupada gritando para poder escucharlo. No me he convertido en una persona diferente. Sigo siendo yo, impaciente a veces, cabezota casi siempre, pero el motor ha cambiado. Ya no me mueve la ira, sino una especie de gratitud serena. Ya no busco la libertad en la velocidad de un coche, sino en la calma de saber exactamente dónde estoy. La gente me pregunta qué vi, qué sentí. Esperan una historia increíble de ángeles y trompetas. No sé cómo explicarles que lo que encontré fue mucho más simple y a la vez infinitamente más grande. Encontré el permiso para dejar de luchar. El choque no fue el final de mi camino, fue el principio, el verdadero.